Hola a todos los seguidores de Brother Runner. En el vídeo de hoy vamos a hablar del jengibre, una planta que al igual que la cúrcuma pertenece a la familia de las gingiberáceas. El rizoma de jengibre es un excelente antiinflamatorio y analgésico natural frente a dolencias articulares y musculares. Cabe destacar su eficacia para combatir enfermedades infecciosas que afectan a las vías respiratorias. Por su alto contenido en minerales, resalta su capacidad potenciadora de la actividad muscular, tan importante para la vida diaria como para la práctica deportiva. El jengibre, al igual que la cúrcuma, es una raíz originaria del sudoeste asiático, aunque puede crecer en cualquier clima tropical. Posee un intenso color amarillo, con un sabor picante y un aroma penetrante, que le convierte en un interesante condimento. Además del uso culinario, el jengibre es muy apreciado por su uso farmacéutico y en la medicina natural. También se emplea como componente de diversos productos para la higiene dental. El jengibre tiene una gran variedad de propiedades, por lo que desde hace miles de años se ha considerado como una raíz milagrosa y se ha venido utilizando para combatir enfermedades del sistema digestivo, aliviar dolores articulares, proteger el hígado, ayudar al sistema inmunológico, etc. A continuación vamos a ver sus numerosas propiedades y cómo consumirla. Propiedades y beneficios del jengibre. Expectorante. El jengibre es utilizado para aliviar los síntomas de gripe, resfriados comunes, asma y todos aquellos problemas derivados del sistema respiratorio. Por ello, tomar un té de jengibre cuando estamos resfriados nos reportará un gran alivio. Potenciador de la actividad muscular. Esto se debe a su alto contenido en minerales como el potasio, magnesio, calcio y fósforo, que participan en la contracción muscular y en la transmisión del impulso nervioso. Ayuda a prevenir espasmos musculares, calambres y debilidad muscular. Aumenta el nivel de testosterona. Consumido a diario, fresco o en extracto, el jengibre aumenta la presencia de testosterona en sangre. Esto es muy beneficioso para el deportista porque contribuye a aumentar la masa muscular. Evita las náuseas y los vómitos. El jengibre es eficaz contra las náuseas y mareos provocadas por distintas causas. Antiinflamatorio y analgésico. La presencia de gingeroles le otorga al jengibre propiedades antiinflamatorias. Además puede aliviar el dolor de cabeza en caso de padecer migrañas. El jengibre bloquea los efectos de la prostaglandina que causa inflamación en los vasos sanguíneos del cerebro y origina las migrañas. También reduce los dolores de tipo articular en personas que padecen artritis reumatoide y es eficaz ante el dolor muscular producido por el ejercicio intenso. Además alivia los dolores de garganta, las anginas y los dolores estomacales. Tomar un té de jengibre nos reportará un gran alivio en estos casos. Anticancerígeno y antimicrobiano. Los gingeroles pueden inhibir el crecimiento de las células cancerígenas, previniendo el cáncer de colon y ovarios. El jengibre es un antibiótico natural que combate enfermedades infecciosas provocadas por diversas bacterias, como la Escherichia coli. Protector gastrointestinal. Favorece la digestión, facilitando la metabolización de las proteínas. Estimula el páncreas y la producción de enzimas, acelerando el metabolismo. Protege el estómago de la aparición de úlceras gástricas y alivia los síntomas de las existentes. Además, previene la flatulencia y la acidez. Es muy eficaz para mantener la flora intestinal y combatir la diarrea. Otras propiedades beneficiosas. El jengibre posee también otras muchas propiedades interesantes. Reduce los niveles de estrés por su contenido en cineol. El jengibre puede ayudar a procurar una sensación de calma, ayudar a disminuir la ansiedad y que nuestro cuerpo se mantenga algo más relajado. Mejora la circulación sanguínea, previene problemas cardiovasculares, disminuye el colesterol y ayuda a controlar la tensión sanguínea elevada. Antioxidantes. Es muy eficaz para luchar contra el envejecimiento celular. El jengibre mejora la salud capilar, nutre y da brillo al cabello y elimina la caspa. Tiene propiedades afrodisíacas aumentando la libido y el deseo sexual. Valores nutricionales del jengibre. Entre los valores nutricionales del jengibre fresco, con un 88% de humedad, destaca su alto aporte de carbohidratos. De los minerales que contiene el jengibre, cabe mencionar su alto aporte de potasio, magnesio, fósforo y calcio. Las vitaminas más relevantes que proporciona el jengibre son la vitamina C y la niacina.
El jengibre es rico en aceites esenciales como el limonelo, ácidos grasos y compuestos fenólicos como el gingerol, que le proporciona su sabor picante y sus principales propiedades beneficiosas. También contiene enzimas con alto poder antioxidante, como la proteasa y la gingibaína, y fitonutrientes como los flavonoides o los carotenos. Aporta además proteínas y aminoácidos como el triptófano y la arginina. ¿Cómo obtener jengibre en polvo a partir de los rizomas de jengibre? Primero ponemos los rizomas en agua y los lavamos bien para dejar la corteza limpia. A continuación los secamos con la ayuda de un paño o papel absorbente. Una vez secos podemos proceder de dos maneras. Podemos pelar los rizomas si no queremos consumir la corteza o de lo contrario podemos dejarlos sin pelar, como haremos en este vídeo. El siguiente paso es cortar los rizomas en láminas finas. De esta forma conseguimos acelerar el proceso de secado posterior. Cuando tengamos todos los rizomas troceados podemos secarlos de varias formas. Podemos esparcir las láminas de jengibre sobre una bandeja. Después la dejamos al sol durante 1 o 2 días hasta que se hayan secado completamente. Otra opción es meterlas en un horno de cocina para acelerar el secado. Para ello debemos ponerlo a baja temperatura, en torno a 40 grados centígrados, y controlar el tiempo hasta que el jengibre esté seco. La tercera opción es utilizar una sartén y calentar a baja temperatura para que el jengibre se seque con suavidad. Una vez seco, el jengibre habrá reducido su volumen y presentará un aspecto como este. El paso siguiente es poner el jengibre deshidratado en un molinillo o un robot de cocina. De esta forma conseguimos un polvo fino, mucho más aromático y de un color amarillo más intenso que el del jengibre en polvo comprado directamente en el herbolario. ¿Cómo utilizar el jengibre? La raíz de jengibre se utiliza habitualmente como condimento en la cocina en numerosos platos. Enriquece alimentos que no tienen de por sí un sabor intenso, tales como sopas, arroces, pescado, verduras, frutas, ensaladas, etc. También puede utilizarse para preparar infusiones de jengibre. Para ello se puede añadir al agua caliente bien en rodajas o bien en polvo. Se puede acompañar con limón natural y si se desea se puede endulzar con stevia o miel ecológica. Esta forma de consumirlo es muy indicada para problemas que afectan al sistema respiratorio y al digestivo, procesos gripales o inflamatorios, así como para las náuseas y vómitos. El jengibre puede emplearse en forma de cataplasma para la congestión pulmonar, dolores de articulaciones, etc., colocándose sobre la zona afectada. También se puede elaborar aceite de jengibre para ser aplicado sobre la piel. Dosificación y precauciones. La dosis diaria de 4 gramos de rizoma de jengibre se considera segura para su uso en adultos y niños mayores de 2 años. Esto equivale a un trozo de rizoma fresco del tamaño de una avellana. El equivalente de jengibre en polvo serían aproximadamente 2 gramos. Se recomienda consumir en cantidades o porciones pequeñas, con moderación y siempre acompañada de otros alimentos. Puede causar irritación en caso de padecer ampollas, úlceras o llagas en la boca. El uso de la raíz de jengibre como condimento es generalmente seguro. Sin embargo, conviene consultar con un médico antes de usar la raíz de jengibre como remedio natural, especialmente si estás tomando algún medicamento. No es recomendable el consumo de jengibre durante el embarazo o la lactancia, ni en niños menores de 2 años, o en caso de estar tomando medicamentos anticoagulantes. Si padeces de cálculos biliares, el consumo de jengibre puede tener efectos negativos. La información de este vídeo es proporcionada con fines meramente informativos y no pretende sustituir las recomendaciones de un profesional de la salud ni una consulta médica. Espero que este vídeo te haya resultado interesante. Si es así, dale a me gusta y compártelo. Si quieres estar al tanto de nuevos vídeos, suscríbete a mi canal. Un saludo y hasta la próxima.